¿ya? La idea es que hoy podamos terminar el Padre Nuestro. Nuestro pastor dejó hasta el tema de hágase tu voluntad, ¿ya? Y nos toca ahora el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y vamos a procurar terminar también con la otra parte de este pasaje. Vamos a Mateo capítulo 6, vamos a leer, hermano Cristian, desde el versículo 9 hasta el 13, Mateo 6 del 9 al 13. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien. Hoy vamos a terminar lo del Padre Nuestro. Nos vamos a encontrar con peticiones para nuestra vida diaria, ¿ya? Hasta antes habíamos visto nuestra relación con Dios. Hoy día vamos a ver peticiones que son absolutamente necesarias para nuestra vida diaria, ¿ya? Y una de ellas dice que es el pan nuestro de cada día. Si nosotros nos remontamos a la vida de Jesús, asumo que la vida de Jesús tampoco fue fácil. Él era el mayor de una familia en la cual a lo menos habían 7 hermanos. Cuando leemos Mateo 13 nos habla de los hermanos de Jesús y nombra 5 varones y dice, y sus hermanas. A lo menos eran 7 hijos del matrimonio, ¿ya? Hay una época que no conocemos de Jesús que va desde los 12 años cuando se presentó en el templo hasta los 30 años cuando comenzó su ministerio público. En ese tiempo asumimos, por lo que nos dice la historia secular, que Jesús trabajó junto a su Padre. Trabajó en el taller de carpintería de su Padre. Entonces, él también tenía claro el tema el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo sé que aquí se espiritualiza también el tema del pan de la palabra y podemos entrar en eso también. Pero hoy quisiera simplemente remitirme al pan material, ¿ya? Como una necesidad de cada uno de los hijos de Dios, la cual el Señor también va a cubrir. En el Antiguo Testamento había un pasaje que decía, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Era una promesa para los justos, ¿ya? Y esa promesa se hace real también ahora cuando Él dice, Dios cuida de nuestras necesidades materiales. Ahora, es evidente que podríamos entrar en el tema de la relatividad para quienes digan, no, pero es que no es suficiente para mí, o mucho, o muy poco, o esto. Siempre van a haber gente que está desconforme, siempre va a haber gente que va a estar discutiendo con Dios, siempre va a estar gente que va a estar renegando. Pero lo que sí hay una promesa de Dios es que no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿Ok? Esa es la promesa de Dios. Y esta es la primera petición que hace Jesús cuando empieza a hablar acerca de las peticiones personales. Hoy día vamos a hablar del pan, vamos a hablar del perdón y vamos a hablar de la tentación, ¿ya? Entonces, Jesús, los apóstoles, el propio apóstol Pablo, siempre se preocuparon de esta área del ser humano. Vamos a Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21. Mateo 14, 15 al 21. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió
y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acá vemos a Jesús en un acto de amor, de misericordia. Había estado predicando prácticamente todo el día. Estaban todos cansados, los discípulos, los apóstoles, todo el mundo estaba cansado. Llegó la tarde y había hambre, era natural. Entonces estamos viendo nuevamente a un Jesús, ahí voy, perdón, ahí está. Estamos viendo nuevamente a un Jesús preocupado del sustento material de sus discípulos y de las personas. Dice que Jesús despedía a las multitudes, le daba la mano, los despedía. En este caso eran 5.000 personas, 5.000 varones, más mujeres y niños. Era mucha gente. Bueno, no es el tema de hoy, pero también es bueno detenerse en la fe, tanto de las personas como de los apóstoles. Porque con 5 panes y 2 peces, cualquiera empieza a decir que aquí algo está fallando. Sin embargo, dice que el Señor tomó los panes, los bendijo, alzó los ojos al cielo y empezó a repartir el pan. Cuando Jesús reparte el pan, reparte, en este caso, como les dije, es el pan material. También van a encontrar por ahí otras acepciones como es el pan de la palabra, que es verdad, Jesús partía el pan de la palabra, como en el camino de Maús, cuando parte el pan y lo reconocen. ¿Ya? Pero en este caso lo estamos viendo desde la protección material que tiene Dios hacia sus hijos, hacia nosotros. Jesús tuvo compasión de las multitudes, Jesús tuvo amor por la gente. Eso es lo que quiero dejar claro en esta primera etapa. ¿Ya? Estos 5.000 tenían hambre, estos 5.000 estaban cansados, los recostó sobre el pasto, los despedía uno a uno. Entonces vemos a un Jesús completamente amante de las personas, con amor hacia la gente. ¿Ya? Veamos, Hechos capítulo 6, vamos a ver que los apóstoles también estuvieron preocupados por las personas. ¿Lo tiene allá, Cristo? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Okay. Lo que está pasando acá, en Hechos 6, es que viene un reclamo de parte de algunos hermanos porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. En aquella época, si nos recordamos, todos tenían todas las cosas en común, y una de las cosas que en común era la alimentación. ¿Ya? Entonces, al ver problemas de alimentación, que habían ciertas personas que no estaban tocando sus raciones o que no estaban siendo consideradas de la forma correcta, los apóstoles deciden ponerle un orden. Para ellos no dejar de lado la predicación, toman algunos varones, hermanos, y dicen: ustedes se van a preocupar de esto. Pero lo que quiero hacer hincapié es el hecho que igual hay una preocupación por el aspecto físico, material de la gente. Lo quiero llevar allá. Romanos 15, 25-26 nos habla de lo mismo. Pablo tiene una preocupación por los hermanos en Jerusalén. En Jerusalén tenían problemas serios. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ok. Había en el primer siglo un periodo de hambruna muy fuerte en Jerusalén y todos esos sectores. Entonces, como Pablo andaba recorriendo lo que hoy día conocemos como Asia Menor, parte de Turquía, por ahí de Croacia, de esos lados, no encontró una buena idea hacer una ofrenda para los pobres de Jerusalén, ¿ya? Para llevarle, porque la gente en Jerusalén estaba pasándolo mal. Pablo es un apóstol muy preocupado de la doctrina, de lo espiritual, de la consagración, no habla de la santidad, no habla de un montón de cosas, pero también no habla de esto. ¿Ya?
es algo importante en la vida de cada hijo de Dios y que Dios va a proveer. ¿Okay? Como les dije al principio, quizás no de la manera que yo quisiera, lo que a mí me gusta, pero Dios en su promesa va a proveer a los hijos. Y hoy en día lo va a hacer a través de nosotros, que somos la iglesia. Si alguien tiene problemas, la iglesia debe, como deber moral cristiano, apoyar y sustentar a la persona que tiene problemas. ¿Ya? Pasemos al otro punto, que decimos, perdónanos nuestras deudas. Volvamos a Mateo 6. Cuando hablamos de perdonar nuestras deudas, es imposible que nosotros podamos perdonar por iniciativa propia. No está en nuestra naturaleza, no está en nosotros. Entonces, de ahí la importancia... Ahí está, ya. De ahí la importancia que veamos el ejemplo de Jesús. Y de ahí también tenemos que ver por qué nosotros sí podemos perdonar. ¿Por qué nosotros sí podríamos tener el poder de perdonar? Lucas 23. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, aquí está Jesús crucificado, fue azotado, fue torturado, fue golpeado, falso testimonio. Un juicio dice que fue entre gallo y medianoche, porque fue de la medianoche hasta que cantó el gallo. ¿Ya? Sin embargo, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando yo tengo que perdonar, tengo que pararme en esa plataforma que es la que yo fui perdonado. Yo fui perdonado. De lo contrario, me pongo soberbio si no veo eso, me pongo orgulloso. Y no voy a perdonar porque pienso que estoy impecable. Un poco cuesta entender este perdón del amor infinito de Dios. El amor infinito de Dios está en el Salmo 103:12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo quiero explicar un poco con algo que aprendí tiempo atrás en unos apuntes por ahí, y que un poco graficaba este pasaje. Si nosotros estamos en La Serena y queremos ir al sur, vamos a ir a Panguipulli, ¿cierto? Vamos a ir a Puerto Vara, a Puerto Montt, a Temuco, no sé, vamos a ir al sur. Y cuando tú, por ejemplo, llegas, no sé, a Villarrica, dices, estoy en el sur, de allá te van a decir, no, el sur está más allá, está en Osorno. Y llega a Osorno, este es el sur, no, Puerto Montt es el sur, nosotros no. Y los de Osorno, a los que viven en Concepción, le dicen nortino. Porque es un tema de referencia, de dónde estoy posicionado. Pero bueno, para hacer el cuento corto, puedes seguir avanzando a Punta Arenas y finalmente llegas a la Antártida, te encuentras con los marinos, te encuentras con la gente de la Fuerza Aérea y preguntas, ¿este es el sur? Y te van a decir, sí, este es el sur. Y efectivamente llegaste al sur. Lo mismo al revés. Estamos en La Serena, vamos a Antofagasta, este es el norte, no, más allá, vamos a Iquique, vamos a Perú, llegamos a Estados Unidos, corto el viaje allá, llegamos a Canadá y preguntamos, ¿este es el norte? No, más allá es el norte, te dicen los canadienses. Entonces te mandan ya allá al polo norte donde están los, ¿cómo se llaman? Los esquimales, ¿ya? Y tú le preguntas al esquimal, buenos días, señor, ¿este es el norte? Y él te va a decir, sí, este es el norte. Entonces, nosotros tenemos una referencia de lo que es norte y sur. Sabemos lo que es norte y sur en nuestro esquema mental. Pero el Salmo nos dice que Él hizo apartar nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Acá la cosa es distinta, porque si yo estoy en La Serena y quiero ir al oriente, me van a decir tienes que ir a Uruguay, que es el país oriental, decimos, ¿ya? En Uruguay te van a decir, no, un poco más allá, váyase para allá a Brasil, ahí, Puerto Alegre, por ahí, para allá. Llegaste allá y te van a decir, siga,
llega a Marruecos, allá están los árabes, y tú dices, este es el Oriente, llega. Y no, este no es el Oriente es más allá, no sé, te mandan a China. Para hacer el cuento corto, llegaste a Australia. ¿Ya? De tanta vuelta y preguntan a Australia, ¿este es el Oriente? Y te dicen, no, siga. Toma un barco, toma una de esas balsas totoras, ¿ya? Y va a llegar a Chile y ese es el Oriente. Y llegaste al lugar de donde partías. ¿Qué pasa acá? No tiene lógica para nosotros, no tiene sentido para nosotros. Eso es el amor de Dios. Alejó de Oriente a Occidente en el sentido de que no tiene explicación. El perdón de Dios no tiene explicación para nosotros. Si nosotros queremos darle la vuelta, ¿por qué me perdonó? ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me detuvo cuando iba yo caminando al despeñadero? No tengo explicación. Solamente debo aceptar que me amó y apartó los pecados de mi vida tan lejos como estaba el Oriente del Occidente. Es decir, algo inexplicable. Es lo que pasa en Mateo 18. En Mateo 18 es lo mismo. Cuando él está explicando eso, lo que está diciendo, si lo puedes leer, Cristian, Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, lo que está diciendo acá, la enseñanza con esta parábola, no es otra cosa que el perdón es una actitud de vida. Es algo que permanentemente tiene que estar en nosotros, porque, créanme, por mucho que quisiéramos estar bien con todo el mundo, no lo vamos a lograr. Pablo dice, estar bien con todo en lo que de a ti dependa, pero hay veces en que ni siquiera depende de uno. No siempre uno va a estar bien con toda la gente. ¿Ya? Ahora también si vamos a otro tipo de perdones, cuando a veces hay problemas familiares que son complejas las cosas, son a veces heridas fuertes, también debemos aprender a pedir perdón. Debemos reconciliarnos con nuestros familiares, con nuestros parientes, con los amigos, porque a veces la gente parte de este mundo y es triste que partan de este mundo y nosotros no hayamos reconciliado con ellos. Ustedes me dirán, no, pero es que tú no sabes lo que me hizo, lo que te hizo. Entonces, cuando empezamos con esos discursos, tenemos que necesariamente ir a Colosenses 2, Cristian, por favor, si lo tiene, para entender por qué debemos perdonar lo que Jesús hizo con nosotros, Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos, o un prontuario policial, por decirlo así, que teníamos. Jesús lo tomó, lo clavó en la cruz y dijo, nulo, cero. Borró todo. ¿Ya? Eso es lo que se llama imputación del pecado, ¿cierto? Fuimos justificados porque el pecado que teníamos que ser nosotros imputados con él, Jesús lo absorbió. Entonces eso es lo que llamamos justificación. En la Biblia aparecen palabras como justificación, redención, propiciación, expiación. Todas esas palabras se llaman salvación. Eso fue lo que nos dio Jesús. Y ahí fue donde nos perdonó. Entonces, ¿por qué yo no voy a perdonar a mi hermano, a un pariente, a mi tía, a mi sobrino, a mi hijo, a mi padre, a mi madre, por cosas que pasaron a lo mejor hace tantos años atrás? Debemos perdonar, debemos aprender a hacer ese juego. Y mientras más luego, mejor. Porque si no empieza la raíz de amargura. Y cuando ya empieza la raíz de amargura, ya se enquista la cosa. Y hay que echar mata maleza, no sé, para poder sacar eso. Ahí cuesta un poco. Entonces, de ahí la importancia del perdón. El que perdona de corazón sincero, realmente encuentra la paz con Dios, consigo mismo y con su hermano. Porque el perdón, cuando tú pides perdón de corazón sincero, es como el arrepentimiento, que lleva un cambio de actitud. El perdón es lo mismo. Cuando el perdón es sincero, lleva un cambio de actitud. Entonces debemos hacer ese ejercicio, debemos pedir perdón. Y pasamos al otro punto,
que es la protección, dice, para nuestra vida. Seguimos pidiendo por nuestra vida. En Lucas, el Mateo 13, por favor, Cristian, Mateo 6:13, si lo puedes leer. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La tentación, bueno, después vamos a ver con más calma y detalle el tema de la tentación cuando estudiemos Santiago, capítulo 1, ahí, versículos 12, 13, 14, que habla de la tentación, ¿ya? Por si alguien dice, ¿qué pasa con la tentación? Si yo soy tentado, ahí dice que Dios no puede ser tentado, ¿cierto? Pero a manera de una introducción, cuando se vea eso con más detalle, lo que Santiago está hablando, lo que habla Santiago, es que dice, en el versículo 12 del capítulo 1, dice que la persona o el cristiano, cuando es tentado y soporta la prueba, gana una corona, que es la corona de vida, ¿ya? Entonces la tentación pasa a ser una ganancia. 2 versículos más adelante dice, pero Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, ni tienta a nadie. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Como manera introductoria les digo, lo que está ocurriendo es que Dios sí permite que Satanás sea el tentador. Él es el príncipe de este mundo, ¿ya? Entonces, pero está en mi voluntad el ceder o no a la tentación. Por eso dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tiente a nadie. Les comento porque en algún momento lo vamos a ver eso también. Bueno, 3 peticiones, 3 tiempos. Dice que hemos pedido por nuestro pan diario, que pertenece al presente material, ¿ya? Perdón de nuestros pecados representa el pasado de cada uno de nosotros y también el presente espiritual. Y quizás aquí nos faltó el futuro, porque sabemos que capaz que saliendo de acá nomás ya caigamos en pecado. Y cuando Dios nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y por qué digo de los futuros? Porque de esa manera nosotros podemos entender que la salvación es un acto que es imputado al Hijo de Dios, y por eso decimos que la salvación no se pierde. Porque si yo nací aquí y muero acá, y conozco aquí al Señor Jesucristo, puedo pecar por acá, ¿cierto? ¿Y por qué no pierdo mi salvación? Porque Dios cuando me perdonó también estos pecados de acá, porque Él sabía en su omnisciencia que yo iba a caer. Por eso que Juan dice después que si pecáramos tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Y también dice 1 Juan ahí 2:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces debemos entender que el perdón es por el tiempo pasado, por el tiempo presente y también por el tiempo futuro. Si no fuera por el tiempo futuro, yo perdería mi salvación. ¿Me captan la figura esa, cierto? Ya. Dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Es una protección para nuestro futuro. Aquí es súper importante porque Jesús está preocupado en el futuro de nosotros, no tanto de nuestras metas materiales o de lo que queramos nosotros tener, sino que Él se preocupa del mal. Dice, líbranos del mal y no nos metas en tentación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro futuro, que no nos metamos en tentación y que nos libre del mal. Por eso podemos decir que tenemos un futuro bendecido por Dios, porque Él va a librarnos del mal. Ahora, ¿cómo podemos librarnos del mal? Dios nos ayuda por medio de su palabra, que es lo que habíamos estado viendo en las clases anteriores, y Dios nos enseña por medio de su palabra. Mi conducta ante la tentación. Es súper importante, y es clave, por no decirlo, la conducta que nosotros tenemos frente a la tentación. ¿Cómo actuó José? José huyó. Me imagino que la esposa de Potifar debe haber sido una mujer muy hermosa. Sin embargo, José huyó. Pablo le aconseja a Timoteo lo mismo. ¿Cuánto? Como más de 2000 años después le aconseja exactamente lo mismo. Huye. Y hoy día el consejo es el mismo. Huye de la tentación. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que confiamos. Entonces, por eso dice, no confiar en mi fortaleza. Cristo nos enseña en esta oración que debemos temerle a la tentación más que a cualquier cosa. Jesús nos dice, no nos metas en tentación. O sea, es algo que debemos temerle.
Y muchas veces nosotros provocamos con nuestra conducta situaciones de tentación. Cuando se dice que el cristiano empieza a coquetear con el pecado, anda al filo, anda jugando al límite, eso no es bueno. Como dice, mejor caminar por la sombrita, ¿ya? O por el medio del camino para no caerse al barranco. Pero muchas veces nos gusta jugar al límite. 1 Corintios 10:12, ¿qué dice Cristian? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira qué simple, mira qué básico. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi conducta ante la tentación. 2 Timoteo 2:22, muy conocido ese pasaje también. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ya. ¿Y el otro tesalonicense también? Bueno, ahí Pablo está dando dos consejos a Timoteo. Uno, huye de las pasiones juveniles, y lo otro dice, júntate o reúnete o congrégate con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, dos consejos en uno. Huir de las tentaciones y a la vez hazte amigo, comparte con los que de corazón limpio invocan el nombre de Dios. ¿Tesalonicense lo tiene? Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Absteneos de toda especie de mal. ¿Se fijan que estos consejos que estamos viendo, mi conducta ante la tentación, son cosas súper elementales? O sea, aquí no hay que ser un gran teólogo. Huye de la tentación, el que crea estar firme, mire que no caiga, y ahora nos dice, absteneos de toda especie de mal. Si alguien va al supermercado y va a comprar, no sé, una fruta, un pollo, algo, carne, y ve que está medio putrefacto, lo deja al lado, ¿cierto? Y aquí dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, si algo a ti te huele que está mal, déjalo de lado, tíralo para el lado. No sigas en eso, no sigas en eso. Si algo lo olfateas tú que está mal, todos tenemos un discernimiento, ¿cierto? Espiritual, pequeño, básico, lo que sea. Y con ese discernimiento podemos decir, esto está bien, esto está mal. Y cuando yo en mi discernimiento digo, esto está mal, lo dejo. Y así me voy manejando. El enemigo tiene estrategias con las cuales quiere hacernos caer. El enemigo es muy hábil, es muy astuto y desde siempre ha tenido esta estrategia, ¿ya? Si nosotros nos remontamos al libro de Génesis, allá al inicio, Adán y Eva en el huerto nos dejaron un pecado y su legado es desdicha para siempre. Después Romano dice que por Adán entró el pecado al mundo y ahí a todos los hombres, ¿ya? Y por eso vino el postrer Adán, que fue Jesucristo, para que por medio de él seamos justificados y redimidos de ese pecado que entró por Adán. Entonces el tema que pasó en el huerto no fue menor. Aparte que fue el primer conflicto matrimonial de la historia. La primera pelea de matrimonio. Si lo puedes leer, Cristian, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno,
nos encontramos, como les decía antes, frente al primer pecado de la humanidad, que fue el que trajo la consecuencia que se traspasó a todos los seres humanos. Este pasaje de Génesis nos ilustra, si bien se usa mucho en consejería matrimonial y todo, y es quizás su primera y gran aplicación, lo vamos a tomar acá para saber las estrategias del enemigo y un poco desnudar a Satanás en su estrategia, ¿ya? Satanás siempre usa la estrategia esta que vamos a ver acá y después la vamos a ver con más detalle en el libro de Josué. ¿Qué es lo que está pasando acá? Satanás miente porque le dice con que Jehová, Dios les dijo que no comieran de los árboles. ¿Eso fue lo que dijo Dios? Nunca dijo eso. Satanás dice acá, dice la mujer, Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios dijo coman de todos los árboles del huerto menos de uno. Pero Satanás le cambia y le dice, Dios les dijo que no comieran de los árboles del huerto. Entonces siempre Satanás te va a engañar con esas cosas. Te va a poner palabras que no son, te va a decir una media verdad, una verdad media, de esas que muchas veces nosotros vemos personajes en la televisión o en programas que toman un poco de Dios, que toman un poco la Biblia, que toman frases de Jesús, pero la acomodan para ellos. Satanás está haciendo eso acá y la acomoda mal. Dios nunca dijo eso. Lo otro que me gustaría que veamos ahí, este espiral descendente, por decirlo así, hacia el pecado, y que va a estar presente siempre en el tentador. El tentador siempre tiene esa lógica para actuar, siempre va a actuar así. Nosotros tenemos que detectarlo. Yo tengo 4 verbos para eso. Dice, vio, codició, tomó y escondió. Entonces la mujer dice que vio que el fruto era agradable, porque la tentación no va a ser con algo desagradable. Vio que era agradable a los ojos lo que se le estaba ofreciendo. Y después dice que codició el fruto, lo deseó. Después dice que comió. Y después que comieron, ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. Por eso es que Dios los tiene que buscar después. En el amor, en su amor, Dios los busca. Y ellos hicieron algo que es muy común en el ser humano también. Hicieron, dice, unos vestidos de hojas, ¿ya? Hicieron esos vestidos y se vistieron con esas hojas, con esas ramas, que en alguna medida o en gran medida representan las obras que todos queremos hacer para cubrir nuestro pecado. Y aparece por primera vez en la Biblia, en el Génesis 3 ya, el amor de Dios, el sacrificio expiatorio de Jesucristo a través de un cordero. Esto que está pasando acá es una enseñanza de lo que vendrá años después, cuando viene Jesucristo. Dios tiene que sacrificar a un inocente, a un cordero que no tenía nada que ver con ellos, sacar las pieles y cubrirlos. Entonces la sangre de este cordero inocente es la que va a restaurar la comunión de Dios con el hombre. Pero él no cometió pecado, el cordero. Por eso le digo, es un símil de lo que va a hacer Jesucristo con nosotros después. Con la diferencia, dice el libro hebreo, que Jesucristo murió una sola vez y por siempre y por todos los hombres. Acá hay un acto de bondad, pero también de un sacrificio. Y créanme, hermanos, siempre el pecado es así, trae consecuencias. Muchas veces Dios te va a perdonar, si te arrepientes de corazón sincero, Dios te va a perdonar. Pero hay consecuencias que arrastra el pecado, que muchas veces pueden ser muertes, pueden ser peleas eternas entre las familias, los adulterios terminan con el problema con los hijos. Los que sufren el adulterio son los hijos. ¿Se fija? Entonces el pecado siempre acarrea consecuencias. El alcohol
muerte. En Chile dicen que muere más gente por accidente de tránsito por alcohol que por enfermo al corazón. O sea, es una cuestión increíble. Cada fin de semana largo mueren como 20 o 30 personas. Está presente el alcohol, está presente la droga. Bueno, y así podemos seguir enumerando. Quiero que que está en Josué, por favor, Cristian. Este es súper claro para saber la estrategia del enemigo. Aquí ya... Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Hay un poquito de detenerse, Cristian, ¿ya? Mira, acá vemos que en este Josué el pueblo de Israel está llegando ya a Canaán, a la tierra prometida. Ya pasaron el desierto, cruzaron el río Jordán, y ahora lo que tienen que hacer es tomar posesión de la tierra, y están peleando contra diferentes tribus y pueblos que habían ahí. Y esta es una de las batallas que se relata en Josué, capítulo 7, que es con una tierra que se llama Ai, puede ser. H-I, ¿ya? Ellos están luchando y Israel perdió la batalla. Murieron muchos judíos, murieron muchos israelitas. Y Josué rasga sus vestiduras, llora la muerte de sus hermanos y todo, y va a orar a Dios y pide explicación y le dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué nos trajiste hasta acá? Llegamos, cruzamos el Jordán, vamos a tomar la tierra y nos están matando. ¿Qué pasa? Entonces ahí Dios le dice: hay pecado, hay anatema en el pueblo. Y Josué se da la tarea de buscar hasta encontrar, y llegaron a este hombre que se llamaba Acán. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Entonces también vemos acá que el pecado de Acán trajo como consecuencia la muerte de sus hermanos. Murió mucha gente producto del pecado de Acán. Por favor, el versículo 21, Cristian. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ya, está ahí nomás. ¿Qué está pasando acá? Dice que Acán, mira, vamos a ir por partes, vamos al versículo 21. Dice que Acán, pues, ¿qué dice? Vi, ¿cierto? Lo primero, vi. Ya vio un manto babilónico muy bueno, dice, le pareció bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro. ¿Ah? Estaba bueno, dice, de peso 50, los cuales, ¿qué dice después? Codicié todo eso. ¿Y qué dice? Tomé. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué aquí está? Escondido, bajo tierra, en medio de mi tienda. O sea, Acán vio, codició, tomó y escondió. Y la estrategia del enemigo la vemos nuevamente. Vio, codició, tomó y escondió. Nadie que está en situaciones de pecado va a andar ahí por la vida, digamos, mostrándose. A menos que tenga muy mala suerte, como salió en las noticias de esta semana, de una pareja que murió por monóxido de carbono en un motel. Entonces salió que después tuvo que ir la esposa a reconocer el cadáver. Ese sí que la hizo de oro, digamos, ¿ya? Ese, por más que vio, codició y escondió, al final salió pillado igual, ¿ya? Pero también hay consecuencias del pecado: la familia, la vergüenza, los hijos y todo eso. ¿Te fijas? El pecado siempre acarrea consecuencias. Entonces, debemos, hermanos, conocer las estrategias del enemigo. Siempre se va a presentar como algo atractivo. El pecado va a ser atractivo. No es algo horroroso. Eso que aparece en algunos dibujos de la Edad Media, por ahí, eso es de Dante. Dante era un escritor italiano medieval, ¿cierto? No sé si leyeron la Divina Comedia. Entonces él ahí dice que el demonio lo pone con cacho, con cola y con cosas, y
y lo presenta como algo de ese tipo, pero realmente la tentación siempre se va a presentar como algo atractivo a los ojos, algo muy atractivo a los ojos. Por eso lo vamos a codiciar, a tomar, esconder. Pero ya sabemos la estrategia del enemigo, entonces no la vamos a considerar. Ahora, nuestro modelo es Jesús. Vamos a Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, Jesús responde a la tentación con la palabra, con la escritura. Escrito está, escrito está, escrito está. Nuevamente Satanás usa la palabra y la usa mal y quiere engañarlo. Lo está citando ahí el Salmo 91, el que está citando, pero lo cita mal, también lo cita torcido, de que sus ángeles lo van a recoger. Entonces el Señor le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentará al Señor tu Dios, y finalmente Satanás se aleja de él. La palabra de Dios es nuestra herramienta. Hoy hemos visto en la palabra de Dios el ejemplo de Timoteo, vemos el ejemplo de José, vemos cuando Pablo dice también que cuando creamos estar firmes, miremos que no caigamos, preocúpate de no caer cuando creas estar firme, cuando pensemos que controlamos la situación, no controlamos nada, no tenemos control sobre las situaciones, sobre las circunstancias, siempre pidamos la protección de Dios, ¿ya? Entonces Jesús dice: escrito está. Muchas veces nosotros entramos a la cancha, como se dice, ganándole 3-0 a Satanás. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Hijo viviendo en nosotros, tenemos la palabra, y Satanás nos gana igual. Cuando nos enfrentamos muchas veces a Él, tengo la palabra, tengo el Espíritu viviendo dentro de mí, soy un hijo de Dios. Entro en la cancha ganando 3-0, igual me gana el partido Satanás. Entonces no puede ser. Hay que tomar las armas espirituales. ¿Consulta algo hasta acá? ¿Bien? ¿Estamos? Ya. La oración y su propósito. Quiero que veamos, bueno, aquí hay unos pasajes conocidos por todos, vamos terminando ya, dice Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto de poder cumplir con lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He podido predicar a Cristo, dice Pablo, en pobreza, en riqueza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Juan 14:6 nos habla de que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Tengo que hablarle de estas cosas porque es el fin de todo el estudio, glorificar a Dios. Vamos a leer, si tiene Judas 24, por favor. Judas, antes de Apocalipsis. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Síganos más con el otro. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ya. Al único y sabio Dios. Porque todo esto que hemos estado viendo es para presentarnos sin mancha y sin caída ante Dios. No es tarea fácil, no es tarea fácil. Por eso hablamos hoy día del pan, del perdón, para nosotros en primer lugar, y después de estar en esa plataforma de que ya sabemos que fuimos perdonados, podemos perdonar a otros. Les repito, si alguno tiene problemas con sus padres, con sus hijos, con su hermano, vaya a arreglarse. Cuesta un mundo,
Todos sabemos lo que hemos pasado, por eso es que cuesta mucho, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Se puede caer la cortina y no es bueno que eso pase, ¿ya? No hay nada más hermoso que reconciliarse. Entonces, ese perdón que Dios nos dio, también tenemos que nosotros dispensarlo a otros, ¿ya? ¿Para qué? Para, como dice Judas, presentarnos sin mancha y sin caída delante de Dios. Quizás todo esto, como dice por ahí Carlos Spurgeon, subirse al púlpito, no hablar de la sangre de Cristo es como entregarlo con un beso, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que leer, me gustaría, para terminar, el último versículo en Colosenses 2, que leíamos, Colosenses 2, 13, 14. Ahí tengo una perrita. Es un homenaje, ¿eh? Porque una se la robaron y la otra le tuvo un accidente, pero también ahora sí. ¿Ah? Se fueron. Colosenses 2, 13 a 14. ¿Cristian? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, había un acta, un decreto contra nosotros que nos tiraba derecho al infierno. Allá nos mandaba. Ni siquiera como decimos siempre, primero al Seol o al Hades y después derecho al infierno. Pero Cristo tomó esa acta de los decretos, la clavó en la cruz y nos perdonó. Eso es lo que se llama salvación, que reúne todas esas palabras: expiación, propiciación, imputación, todo eso, ¿ya? Quizá en algún día los vamos a estudiar todas esas palabras. Y eso es, hermano. Terminamos con el tema de la oración del Padre Nuestro. Esperamos la próxima semana ya continuar con lo que sería la aplicación de la palabra, la lectura, la oración en lo que es el devocional. ¿Por qué leemos? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo tener nosotros un pequeño devocional diario? Vamos a ir al terreno mismo. Nos vamos a bajar de la nave. Vamos a desembarcar, digamos, y vamos a trabajar en lo que es un devocional diario para cada uno de nosotros. ¿Ya? La idea es que hoy podamos terminar el Padre Nuestro. Nuestro pastor dejó hasta el tema de hágase tu voluntad, ¿ya? Y nos toca ahora el pan nuestro de cada día danos hoy, y vamos a procurar terminar también con la otra parte de este pasaje. Vamos a Mateo capítulo 6, vamos a leer, hermano Cristian, desde el versículo 9 hasta el 13, Mateo 6 del 9 al 13. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros hijos de Dios, la cual el Señor también va a cubrir. En el Antiguo Testamento había un pasaje que decía: no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Era una promesa para los justos, ¿ya? Y esa promesa se hace real también ahora cuando Él dice: Dios cuida de nuestras necesidades materiales. Ahora, es evidente que
podríamos entrar en el tema de la relatividad para quienes digan, no, pero es que no es suficiente para mí, o mucho, o muy poco, o esto. Siempre van a haber gente que está desconforme, siempre va a haber gente que va a estar discutiendo con Dios, siempre va a estar gente que va a estar renegando. Pero lo que sí hay una promesa de Dios es que no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. ¿Ok? Esa es la promesa de Dios, y esta es la primera petición que hace Jesús cuando empieza a hablar acerca de las peticiones personales. Hoy día vamos a hablar del pan, vamos a hablar del perdón y vamos a hablar de la tentación. ¿Ya? Entonces, Jesús, los apóstoles, el propio apóstol Pablo, siempre se preocuparon de esta área del ser humano. Vamos a Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículos 15 al 21. Mateo 14, 15 al 21. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomó deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien. Hoy vamos a terminar lo del Padre Nuestro. Nos vamos a encontrar con peticiones para nuestra vida diaria, ¿ya? Hasta antes habíamos visto nuestra relación con Dios. Hoy día vamos a ver peticiones que son absolutamente necesarias para nuestra vida diaria, ¿ya? Y una de ellas dice que es el pan nuestro de cada día. Si nosotros nos remontamos a la vida de Jesús, asumo que la vida de Jesús tampoco fue fácil. Él era el mayor de una familia en la cual a lo menos habían 7 hermanos. Cuando leemos Mateo 13 nos habla de los hermanos de Jesús y nombra 5 varones y dice, y sus hermanas. A lo menos eran 7 hijos del matrimonio, ¿ya? Hay una época que no conocemos de Jesús que va desde los 12 años cuando se presentó en el templo hasta los 30 años cuando comenzó su ministerio público. En ese tiempo asumimos, por lo que nos dice la historia secular, que Jesús trabajó junto a su padre. Trabajó en el taller de carpintería de su padre. Entonces él también tenía claro el tema el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo sé que aquí se espiritualiza también el tema del pan de la palabra y podemos entrar en eso también. Pero hoy quisiera simplemente remitirme al pan material, ¿ya? Como una necesidad de cada uno de los... Tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acá vemos a Jesús en un acto de amor, de misericordia. Había estado predicando prácticamente todo el día. Estaban todos cansados, los discípulos, los apóstoles, todo el mundo estaba cansado. Llegó la tarde y había hambre, era natural. Entonces estamos viendo nuevamente a un Jesús, estamos viendo nuevamente a un Jesús preocupado del sustento material de sus discípulos y de las personas. Dice que Jesús despedía a las multitudes, le daba la mano, los despedía. En este caso eran 5.000 personas, 5.000 varones, más mujeres y niños. Era mucha gente. Bueno, no es el tema de hoy, pero también es bueno detenerse en la fe, tanto de las personas como de los apóstoles. Porque con 5 panes y 2 peces, cualquiera empieza a decir que aquí algo está fallando. Sin embargo, dice que el Señor tomó los panes, los bendijo, alzó los ojos al cielo y empezó a repartir el pan. Cuando Jesús reparte el pan, reparte, en este caso, como les dije, es el pan material.
También van a encontrar por ahí otras acepciones como es el pan de la palabra, que es verdad, Jesús partía el pan de la palabra, como en el camino de Maús cuando parte el pan y lo reconocen. ¿Ya? Pero en este caso lo estamos viendo desde la protección material que tiene Dios hacia sus hijos, hacia nosotros. Jesús tuvo compasión de las multitudes, Jesús tuvo amor por la gente. Eso es lo que quiero dejar claro en esta primera etapa. ¿Ya? Estos 5.000 tenían hambre, estos 5.000 estaban cansados, los recostó sobre el pasto, los despedía uno a uno. Entonces vemos a un Jesús completamente amante de las personas, con amor hacia la gente. ¿Ya? Veamos, Hechos capítulo 6, vamos a ver que los apóstoles también estuvieron preocupados por las personas. ¿Lo tiene allá, Cristian? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Okay. Lo que está pasando acá, en Hechos 6, es que viene un reclamo de parte de algunos hermanos porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. En aquella época, si nos recordamos, todos tenían todas las cosas en común, y una de las cosas que en común era la alimentación. ¿Ya? Entonces, al ver problemas de alimentación, que habían ciertas personas que no estaban tocando sus raciones o que no estaban siendo consideradas de la forma correcta, los apóstoles deciden ponerle un orden. Para ellos no dejar de lado la predicación, toman algunos varones, hermanos,